Buenas tardes. Quiero agradecer muy especialmente a los dueños de casa y a partir de ellos a toda la comunidad empresarial que está aquí presente, porque en gran medida son un modelo de lo que queremos. La empresa ocupada no solo de lo que es propio de una actividad empresarial, sino también de la sociedad. Este evento en el cual nos han permitido participar es un buen modelo de lo que queremos. Que todos nos ocupemos más allá de nuestros propios intereses por algo que nos excede y que nos preocupa a todos. Y no es solo esta empresa, sino además la familia y las generaciones siguientes. Es decir, es otro modelo interesante, que los padres traigan a sus hijos, los involucren y ya estemos pensando en algo de futuro. Entonces, un gran agradecimiento a los dueños de casa, a su empresa, a la tradición que representan en la ciudad de Rosario. También un gran agradecimiento a todos los miembros del Poder Judicial Provincial, a la Corte Suprema, jueces, juezas, Ministerio Público y también a la Justicia Federal. Saben ustedes de nuestra solidaridad con el importante trabajo que está desarrollando acá el Poder Judicial en la provincia. Esta solidaridad que hemos expresado hace muy poco tiempo cuando venimos aquí a Rosario en un evento organizado por AJUFE, que es la Asociación de Jueces Federales, en la cual está el doctor Lijo en la comisión directiva. Y en ese evento quisimos mostrar no solo nuestra solidaridad con lo que estaban sufriendo, con amenazas, sino también aportar la idea de que es necesario trabajar coordinadamente en políticas de Estado para combatir el narcotráfico y lograr mayores niveles de seguridad. En eso hemos insistido que se forme una agencia o un modelo de agencia y la verdad es que quisiéramos insistir en esa línea porque estos problemas, tanto el del narcotráfico y la seguridad como el del ambiente, no se pueden solucionar dividiendo el problema en partes de acuerdo a la jurisdicción o la tarea que cada uno de nosotros tenemos. Por el contrario, tenemos que trabajar todos juntos, más allá de la tarea cotidiana, porque necesitamos que se integre la perspectiva local, la perspectiva provincial, la perspectiva nacional, las distintas agencias que intervienen en los aspectos económicos del delito, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Es decir, todos unidos sobre un problema de manera continuada y no dividir el problema en partes, porque así solo logramos ineficacia. Eso fue lo que propusimos y eso es lo que estamos insistiendo que se haga. También quiero agradecer a las autoridades del Poder Ejecutivo local que siempre han cooperado de manera tan relevante con nosotros cada vez que quisimos hacer un evento en esta querida ciudad. Y digo querida ciudad porque yo he venido muchísimas veces y siempre he encontrado esta comunidad. Y creo que ustedes no se dan cuenta, pero es muy importante que en Rosario puedan estar en un mismo lugar el Poder Judicial, el Poder Político, los legisladores, el mundo empresario. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Yo creo que en nuestro país hay que hablar más de los ejemplos que pasan y suceden en el interior y no tanto de tragedias cotidianas que a veces son demasiado expresadas en los medios de comunicación nacional, pero que no son la realidad de muchos lugares del interior. Esta cooperación constante que yo veo cada vez que asisto a esta ciudad me parece un buen modelo, un buen modelo. Trabajar juntos, los tres poderes del Estado en políticas públicas e integrar a la comunidad. No solo los empresarios, los gremios que están aquí presentes, sino también los jóvenes que están un poco más allá, que son los que nos van a ayudar a transformar este país. Nuestra idea es explicar en grandes lineamientos de qué se trata esto que hacemos, que no es una actividad judicial, sino es una actividad que la excede y mucho. En primer lugar,
Cuando nosotros analizamos a nivel macro, es decir, a nivel global o histórico, lo que ha pasado desde la Revolución Industrial hasta ahora, que es el modo en el cual vivimos todos nosotros, encontramos que hay tendencias que son dramáticas y todos hablamos ya de un fin de ciclo, es decir, hay algo que se termina. ¿Qué es lo que se termina y por qué decimos que se termina este modo en el cual la humanidad ha evolucionado en los últimos años? En primer lugar, vemos que esta tendencia ha pasado desde una época en la cual había una cierta pureza a una contaminación creciente. Esta contaminación creciente la vemos todos en todos los ámbitos. Si vemos que los ríos están contaminados, el aire está contaminado, el paisaje está contaminado, la cultura está contaminada, todo. Estamos evolucionando desde la pureza a la contaminación. Hemos evolucionado desde el equilibrio al desequilibrio. Es decir, hace 50, 60 o 100 años atrás notábamos un equilibrio en todos los sistemas, en la naturaleza, pero también en el sistema económico, en el sistema social y político. Hoy advertimos cada vez más desequilibrios. Fíjense que los veranos son demasiado calientes, los inviernos demasiado fríos, donde había agua no hay, o a veces encontramos mucha más desertificación que la que había. Es decir, la naturaleza es un sistema muy delicado y que debido a la acción humana constante ha perdido su equilibrio y estamos llegando a otro nivel de equilibrio muy dramático, porque cuando la naturaleza corrige, genera grandes daños y por eso se dice la pandemia es una corrección sistémica, es decir, es una crisis dentro del sistema que nos produce enfermedad, pero también produce tormentas cada vez más dramáticas. Y esto tiene un impacto muy directo en todo. Por ejemplo, cuando vemos que en el verano europeo hay sequías y vemos que eso produce que los grandes ríos de Europa no tengan agua, vemos que entonces quiebran las empresas de navegación cruceros en Europa, vemos que hay regulaciones sobre el uso del agua y entonces vemos cómo repercute esto en las casas y le dicen ustedes solo se pueden bañar usando tanta cantidad de agua. Es decir, fíjense que no es algo abstracto. Estos desequilibrios provocan consecuencias muy concretas en el mundo económico y social. Otra tendencia que es muy importante, además de la pureza, el equilibrio, es la de la diversidad a la homogeneidad. Nosotros pasamos de la diversidad, por ejemplo, en el mundo natural había muchas más especies, ahora hay menos especies. Había más diversidad en el mundo vegetal, ahora hay menos diversidad. Es decir, está claro que evolucionamos hacia la homogeneidad con pérdida de la biodiversidad. Y esto se nota muy claramente y es dramático, porque en la naturaleza se necesita que haya diversidad, pero también en la cultura, que es algo en lo cual nosotros vivimos y no nos damos cuenta. Hace un 50 o 60 o 100 años atrás había diversidad en la cultura y hoy hay cada vez menos. Nosotros somos cada vez más homogéneos, porque los adultos nos comportamos de manera cada vez más homogénea. Por la influencia de la actividad económica, la actividad cultural y la actividad política, todo confluye a que seamos cada vez más homogéneos. Y la tecnología, lo que nosotros pensamos y hacemos en la Argentina es más o menos lo mismo que pasa en cualquier otro país. Fíjense que empieza una publicidad sobre determinados productos y todos vamos a consumirlo. Y todos hacemos lo mismo, cuando antes hacíamos cosas muy diferentes. Esta homogeneidad cultural es cada vez más peligrosa y se traslada a los niños, porque los niños de la Argentina juegan los mismos juegos que de otros países y se comportan de la misma manera. Es decir, y los centros de las ciudades, fíjense que los centros históricos son diferentes, pero los centros modernos son iguales en todo el mundo, ni vale la pena viajar, porque uno se encuentra más o menos con las mismas marcas.
Entonces, esta homogeneidad tiene que ver también con la influencia de la tecnología. Nosotros hoy estamos en un mundo en el cual visitamos una página y nos llegan páginas de web iguales y usamos la tarjeta de crédito para comprar una cosa y nos vienen propuestas similares y participamos de un grupo de Facebook y vienen grupos iguales. Entonces, nuestro modo de pensar se cristaliza. A esto hay un autor que escribió un libro, se llama Cass Sunstein, se llama Going to the Extremes, es decir, vamos hacia los extremos. ¿Por qué la polarización? La polarización tiene mucho que ver con la tecnología, porque cada vez más buscamos confirmación de lo que ya pensamos. El sistema tecnológico nos lleva a confirmar lo que ya pensamos y no a un espíritu crítico. Antes la gente se encontraba, discutía, peleaba, pero ese roce produce espíritu crítico. Hoy no sucede eso. La homogeneidad lleva a la polarización. Pensemos nosotros que hoy un sistema tecnológico con inteligencia artificial puede producir exactamente lo que nosotros queremos. Y entonces la información que recibimos solo confirma lo que ya pensamos. Estamos teledirigidos. Es un sistema de control que nadie maneja. En este momento no hay muchas personas que defiendan ninguna de las dos teorías, ni jóvenes que se entusiasmen por eso, ni vayan a un partido político a discutir, porque no se entusiasma nadie con una idea de desarrollo progresivo, porque todo el mundo piensa que no va a haber ese desarrollo progresivo. Hace 50 años, las personas creían en eso sinceramente y que iba a haber una evolución de una familia donde los hijos iban a estar mejor que los padres. Hoy está en cuestión esto. La mayoría piensa que los hijos difícilmente estén mejor que los padres. Está cada vez más complicado el mundo y la idea de progreso. Y estamos en una situación en la cual hay frustración y miedo. Eso es lo que más inspira. Piensen ustedes en ejemplos que todo el mundo debe conocer, que son para mí muy representativos, como los de Corea del Sur, que es una pequeña isla, un pequeño país que tuvo un enorme desarrollo tecnológico, tiene grandes empresas, por ejemplo Samsung. Grandes empresas y grandes desarrollos. Cuando ustedes ven el cine y ven películas como Parasite o El juego del calamar, lo que muestran es frustración, miedo, personas que no tienen ningún futuro en Corea. Esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Es un sistema en el cual la gobernabilidad no puede prometer ni garantizar, ni se siente por parte de cada uno de nosotros que va a haber movilidad social hacia un futuro mejor. Por el contrario, la política deja de ser un proceso de cambio porque hay lo que denominamos vetocracia. Es decir, todo el mundo tiene capacidad de veto. La política del siglo XXI está paralizada. En casi todos los países es muy difícil gobernar hoy, porque todo se paraliza. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero no pueden hacerlo, porque siempre es como un enorme gigante, Gulliver, atrapado por una multiplicidad de sectores pequeños que paralizan la actividad. Esta es una crisis también de la gobernabilidad. Entonces estamos en un momento donde estas macro tendencias muestran que estamos en un fin de ciclo y que si seguimos así no nos va a ir bien. Y cuando lo vemos desde el punto de vista individual, no solo en las grandes teorías, porque sobre esto hay mucho escrito, también notamos que sentimos esta situación. Cuando nosotros decimos sentimos esta situación es que hay miedo, inseguridad, frustración. Estas son las emociones más comunes, que no era habitual hace 50 años. Nuestros abuelos venían con entusiasmo. Fundadores de este diario le pusieron La Capital porque soñaban que iba a ser una gran capital y querían hacer cosas.
había mucha pasión y entusiasmo. Hoy, por el contrario, no solo los argentinos, que somos siempre muy, muy tangueros, pero en todo el mundo hoy hay una sensación de otro tipo. Las emociones que predominan son la frustración, la inseguridad. Y esto es muy, muy problemático porque, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que si cortan la luz un mes acá en la ciudad de Rosario, fácilmente volvemos a una etapa precivilizatoria, en cualquier ciudad. Si cortan la luz, simplemente con eso, se nos apaga el teléfono, se nos apagan, no podemos bajar en el edificio que vivimos, de noche nos matamos entre todos. Es decir, esto ha pasado ya en ciudades donde el hielo congeló el sistema, por ejemplo en el sur de Estados Unidos, y volvieron rápidamente a una etapa de precivilización, donde hasta no funcionaban ni siquiera los servicios de seguridad. Es muy frágil la civilización actual y eso lo sentimos, lo sentimos. Entonces, estamos en una situación que si seguimos describiéndola, caemos muy rápidamente en la desesperación. Ese sentimiento que hay en todos los países hoy es algo al cual hay que prestar atención, porque todos los problemas políticos hoy que vemos tienen base en estas grandes tendencias, es decir, un alejamiento de las instituciones y de los discursos de las necesidades reales. Y entonces hay sociedades que explotan, crisis. ¿Cuál es la idea entonces? Que si no, un poco de Einstein, si decía, si nosotros no podemos solucionar los problemas haciendo lo mismo que cuando los creamos, hay que cambiar. Por eso decimos, bueno, cambiemos. Vamos a decir 4 o 5 ideas. Está claro que en esta dirección el mundo no va bien y que incluso necesitaríamos varios planetas para sostener el sistema de vida actual de manera igualitaria, porque este sistema de vida se sostiene solo con una gran exclusión social. Pero a medida que todos queremos vivir como en el hemisferio norte, entonces la energía no alcanza y la basura explota y empezamos a una situación crítica. Entonces hay que cambiar la dirección. ¿Qué significa esto? ¿Negar el desarrollo? No. Casi todos los que están trabajando seriamente en el tema ambiental piensan que el sistema económico tiene una gran oportunidad. La economía hoy puede girar. Hay una cuestión central. Todos los economistas se han dado cuenta, y los empresarios también, que el costo de seguir así supera los beneficios. Esto lo mostró muy claramente la pandemia, pero todos los problemas posteriores que estábamos viviendo también. Y por eso empiezan a girar, cambiar la dirección. Fíjense que en materia de energía hay un gran cambio hacia las energías renovables. Pero además, en las energías comunes, tradicionales, lo que hay es un cambio en el uso más eficiente de la energía. Por ejemplo, Argentina tiene un gran potencial en eso, porque tenemos energías renovables como las que podemos usar en la Patagonia, en materia de energía solar, pero también en el uso de energías tradicionales más eficientes. Nuestras empresas pueden venderlas. Y tenemos en energía nuclear para usos pacíficos un gran desarrollo tecnológico y también en otras áreas. Es decir, el mundo está evolucionando hacia eso y tenemos una enorme oportunidad. Si cambia la energía, van a cambiar también los automóviles. No está inventado todavía el mejor automóvil con energías renovables. Nosotros seguimos tratando de hacer el mejor automóvil como lo hacía Ford hace muchísimos años. Esa es una carrera perdida en la cual todo el mundo ya está yendo para otro lado. Entonces, la inteligencia de la gobernabilidad es cambiar la dirección económica, incentivar para estas nuevas oportunidades el mejor auto con energías renovables, el mejor avión, los alimentos. Nosotros tenemos
un sector agroalimentario con un potencial extraordinario. Ahora, ¿cuál ha sido la política pública? Siempre basada en una variable, que es básicamente recaudatoria. Ahora, si lo único que pensamos es en el sistema de impuestos, eso genera comportamientos especulativos, porque obviamente, bueno, vendo, no vendo. Ahora, una política de Estado en serio implicaría aprovechar ese enorme potencial que hay, que tiene mucha tecnología y muchas posibilidades de desarrollar alimentación sana en el mundo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no aprovechamos eso en energía, en alimentación, en turismo sustentable, tantas oportunidades, ¿no?, en las nuevas energías que producen a través del litio? ¿Qué pasa si no hacemos eso y seguimos haciendo de manera obstinada lo que venimos haciendo siempre? Vamos a quedar fuera del mundo, porque el mundo sí está cambiando. Por ejemplo, Europa tiene un pacto que se llama Pacto Verde, que no va a aceptar productos que vengan de zonas deforestadas. Entonces, si no cambiamos, no vamos a poder exportar. La conferencia de Ottawa también hicieron un convenio que se llama de los primeros compradores, los first buyers, que no van a comprar productos que no sean sustentables. Entonces, ¿a quién le vamos a vender? O sea, la economía ya está cambiando. Los grandes financiadores globales requieren cláusulas ambientales en los préstamos. Entonces, atención, el sistema económico tiene que cambiar de dirección porque es una enorme oportunidad y no una contradicción entre ambiente y desarrollo. La inteligencia de la gobernabilidad actual es establecer los incentivos adecuados para este cambio. Y además, asesorar, advertir. Porque, por ejemplo, ¿quién le advirtió que iba a haber un cambio en la música, por ejemplo, a los que cobraron una indemnización y pusieron un lugar donde vendían discos, CD? Eso cerró, se terminó, porque hubo un cambio de tecnología. La tecnología que está evolucionando tan rápidamente, como dijimos, va a dejar a muchos sectores fuera de foco. Entonces se necesita ahí inteligencia estratégica en el marco macroeconómico, que es lo que promueven muchos de los que están en el movimiento ambiental a nivel global. Esto no es negar el desarrollo, es importante que lo tengamos en cuenta. Tampoco es negar el desarrollo en las sociedades actuales, porque sí necesitamos un cambio de dirección en la gobernabilidad política, porque el ambientalismo lo que promueve es un modelo distinto, porque hasta ahora ha ido el sistema ambiental por un lado, la naturaleza, la economía por el otro, la política por el otro, la sociedad por el otro. Estamos desarticulados. Entonces lo que hay que hacer es integrar sistemas. Integrar sistemas significa una mirada más integral de todo lo que hacemos. Y lo que hacemos nosotros siempre es dividir y no integrar. Este es el modelo analítico. Por eso fracasamos en todas las políticas públicas, porque dividimos los problemas para ajustarlos a nuestras divisiones políticas o judiciales o lo que fuere. Entonces, hace falta un cambio importante en la gobernabilidad. La gobernabilidad política requiere un sistema de instituciones distinto del que tenemos ahora. ¿Qué significa esto? ¿Cambiar la Constitución? No, significa un cambio de instituciones, desarrollos institucionales, porque el modelo económico, ambiental que quiere cambiar la dirección también necesita de cambios en el sistema institucional. ¿Qué significa esto? Fíjense, hasta ahora esta idea de que la gobernabilidad del siglo XXI está basada
básicamente en un relato, en una narrativa que es del pasado y mira al pasado, es lo que hay que cambiar. Y no digo solo la Argentina, este es un problema global hoy. Se está discutiendo mucho si estos relatos que están basados en teorías del pasado sirven o no sirven. La prueba más clara de que ya están agotados es que es un escenario que se ha quedado sin público. Porque no se ven a las poblaciones del mundo actual entusiasmadas por lo que se dice en el discurso público. Nadie se entusiasma. Lo que se ve es discusiones, peleas, trabas, pero no se ven esperanzas, no se ven desarrollos. Lo que se ve es una disputa porque la gobernabilidad política dejó de ser un proceso de cambio para ser un proceso de ocupación de espacios. Fíjense que quien llega a un gobierno, acá y en casi todo el mundo, lo que hace es ocupar espacios, ¿no? Es decir, porque tiene una idea fundacional basada en una historia. Esa idea fundacional implica que tiene que ocupar el Poder Ejecutivo, luego el Poder Legislativo, el Banco Central, el Poder Judicial, y después de ocupar los tres espacios, porque quieren... ¿Cuál es el problema del Poder Judicial? Siempre es designar jueces de un sector o del otro. Es un espacio de ocupación política. Y después de eso viene a ocupar todas las asociaciones, las empresarias, los gremios, todo que sean del mismo sector. Y cuando uno llega a ocupar todo eso, se termina el mandato y viene otro y empezamos en el sentido contrario. Esta conducta cíclica, que es nuestra historia de muchos años, hace que los problemas no se solucionen, se trasladan. Y por eso la agenda de problemas de la Argentina ha sido invariable. Si uno dice, ¿qué nos preocupa hoy? Y más o menos lo mismo que hace 50 años. La inflación, la inseguridad, la falta de políticas públicas, la polarización. Nosotros no podemos evitar los conflictos. Los conflictos son naturales en la vida social y política y económica y ambiental. En la naturaleza hay conflicto. Se pelean los animales, hay vida y muerte, pero dentro de un sistema. Son intrasistémicos. Lo que nos pasa a nosotros es que los conflictos son sistémicos. Si gana uno, vamos para un lado, si gana el otro, vamos para el otro lado, con el sistema completo. Esta es una cuestión importante a discutir, porque el mundo está cambiando muy rápidamente, y si nosotros no advertimos esto y seguimos paralizados en esta idea de que siempre estamos discutiendo lo mismo, y es como el mito de Sísifo, ¿no? Vamos avanzando, hasta que llegamos a un lugar, la piedra se cae y empezamos de nuevo cada 5 o 10 años, estamos perdiendo no solo el futuro, sino el presente. Entonces, cuando hablamos de ambiente, a muchos les sorprende esta visión porque están acostumbrados a decir, bueno, es el derecho ambiental o es el cuidado de las ballenas. No, es una cosa mucho más amplia, que es advertir que estamos en un fin de ciclo y que hay que cambiar la dirección. Y cambiar la dirección implica también entender que hay algo más allá de nosotros mismos. Y esto no nos cuesta mucho entenderlo, porque cuando uno ve que estamos todo el día discutiendo derecha e izquierda, no nos damos cuenta que el problema es más bien arriba o abajo. No es que vamos a ir a la derecha o a la izquierda, es que vamos siempre para abajo. Es la historia de la decadencia. Entonces, y la decadencia es un problema común, por eso es un enemigo común. Si seguimos en este camino, además de la decadencia, enfrentamos el colapso ambiental. Por eso le pusimos a esto un nuevo enemigo, porque hay algo superior a esta pelea cotidiana de vecinos que tenemos todo el día. Hay que entender que hay algo superior a todos nosotros. Y es que si nosotros no cambiamos, si no entendemos que hay un enemigo común,
que es esta decadencia y este colapso ambiental y que vamos a chocar sí o sí, que está el barco directamente enfocado y a pocos metros de chocar con un iceberg. Si no nos damos cuenta de eso, que hay un enemigo nuevo, pero común a todos, superior a la polarización cotidiana, es que no estamos cumpliendo con nuestro rol en la sociedad. Entonces, el rol en la sociedad no es presentar un libro, es generar un movimiento. Movimiento implica que cada uno haga algo y tome como propio esta idea de que hay que cambiar. Yo recién le decía a los chicos que decían qué podemos hacer. Por ejemplo, en Europa hoy hizo mucho calor en el verano. Entonces, muchas ciudades, ¿qué hicieron? Bueno, hay un problema de energía porque no alcanza la energía, pero además, yo creo que el gran problema es que nosotros siempre pensamos que la solución es a cargo de otro. Y dentro de 50 o 60 años, muchos van a pensar, ¿por qué los que más tenían que perder son los que menos hicieron? Esta es la realidad. Y yo quiero terminar un poco con un ejemplo tal vez duro para muchos, pero que es claro, porque todo el mundo lo entiende. Y es que hoy se estudia mucho por qué en Alemania llegó el nazismo y no en Inglaterra. Y este tema de la reina lo puso de nuevo, lo instaló el tema. La gran diferencia fue que en Alemania no hubo una sociedad dispuesta a poner límites en el momento que había que ponerlos. En Inglaterra sí. Por supuesto que estuvieron líderes, la reina y Churchill. Pero la sociedad reaccionó frente al peligro. Nosotros no tenemos a Hitler, pero tenemos la decadencia y tenemos graves problemas que se nos vienen, básicamente el colapso ambiental, que en Argentina es cada vez más preocupante por lo que está pasando con los glaciares, con los ríos, con los mares, con la pesca, con la cantidad de temas que tenemos. Entonces el problema es, ¿estamos dispuestos a nosotros a reaccionar y generar un movimiento basado en una esperanza y no solo este miedo, esta frustración constante? Yo creo que esa es la tarea. Por eso, con un grupo de gente que es muy grande hoy, hace muchos años empezamos, pero hoy es muy grande, lo que queremos decir es, hay que generar un movimiento para que este tema que hoy parece, cuando uno dice vamos a hablar del tema ambiental, y no, tenemos otras urgencias, no está en la agenda, vamos a hablar de otras cosas. Pero cuidado, esto es importante porque estamos decidiendo nuestro futuro. Entonces, la idea nuestra es que todos ustedes recuperen la esperanza. Hoy uno de los temas del ambientalismo es el derecho a la esperanza. Podemos ser diferentes, podemos cambiar. Yo recién recorría este sitio y pensaba, cuando el fundador le puso la capital, piensen en aquellos 2 años, ¿no? Lo soñador que habrá sido en traer esa tremenda máquina que hay acá abajo, en traer el papel desde el otro lado del mundo, los soñadores que eran y la fe que tenían en un futuro distinto. ¿A nosotros qué nos ha pasado que estamos todos tan aplacados, una sociedad que casi no reacciona? Entonces, esta es la idea, ¿no? Hay un camino diferente, una visión diferente basada en esta concepción del ambiente y lo que queremos es que todos se entusiasmen de alguna manera y cambiemos. Cambiar significa también la economía, la sociedad y el sistema político. Tenemos que entender de una vez por todas que el país necesita de república, necesita de división de poderes. No podemos discutir todos los años lo mismo. Esto ya lo resolvió la Constitución. División de poderes, poder judicial independiente, cosas básicas que en la Argentina nunca están claras. Entonces pongamos en orden
de alguna manera este país en el cual estamos todos involucrados. Muchas gracias.